Vamos a leer los versos del 1 al 4 y vamos a orar y vamos a comenzar. Dice así, Romanos 2, verso 1 al 4. Por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Y piensas esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad y la tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, Padre, ayúdanos a entender lo que está aquí. Necesitamos de tu Espíritu y de tu palabra. Entonces, abre nuestros ojos, Señor, a las verdades que aquí están, para que podamos comprender el Evangelio en la manera en que tú lo has expuesto. Entonces, te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Si has estado con nosotros este mes que hemos estado estudiando Romanos, cuando comenzamos decíamos que este libro es muy importante, porque como se llama la serie, es el Evangelio de Dios y es quizás la carta del Nuevo Testamento donde más claramente se nos explica como todos los aspectos del Evangelio. Entonces, la primera sección, como la que estamos esta tarde, es desafiante, porque usábamos una ilustración hace unas semanas de imaginarnos que estamos como en un tribunal donde el juez es Dios y nosotros estamos básicamente como en el banquillo de los acusados. Y Pablo es el fiscal acusador, el que está como que presentando los datos, la información sobre quiénes somos ante este juez. Entonces no es muy, a lo mejor, motivador, pero es necesario entender esta parte, porque generalmente lo que nos cuesta mucho es por qué necesitamos del Evangelio. A lo mejor incluso nos cuesta mucho como que compartir el Evangelio con otros, porque no entendemos ni siquiera nosotros, porque nosotros lo necesitábamos. Entonces Pablo nos está llevando de la mano para mostrarnos claramente que todo ser humano, que cada persona sobre la faz de esta tierra necesita el Evangelio de Cristo. La semana pasada abordamos una sección muy complicada y muy confrontadora, donde básicamente Pablo termina, y Romanos 1 termina mostrándonos de que las personas que ahí están descritas están bajo el juicio de Dios. Y a lo mejor pudiésemos como que catalogarlo o encerrarlo en un solo concepto, que es una persona inmoral, básicamente. Un inmoral, una persona que ha decidido vivir su vida abierta y derechamente en contra de Dios, pretendiendo de que Dios no existe, está bajo el juicio de Dios. Y básicamente sabe, en el fondo, dice Pablo, que es culpable. Ahora, el capítulo 2 es diferente porque va a abordar otro tipo de persona que es más difícil que pueda aceptar y reconocer que es culpable ante el estándar de Dios. Y lo pudiésemos como que encapsular en una persona moralista, una persona que tiene buenos principios, que tiene ciertas normas de vida y que trata de más o menos vivir una vida decente y en orden. Ahora, esa persona no sabe o le cuesta creer que es culpable ante el estándar de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo está yendo así como que persona tras persona o grupo de persona tras grupo de persona? Es porque él quiere dejar claramente establecido de que todos estamos bajo el juicio de Dios y que todos necesitamos el Evangelio de Dios y que podamos entender por qué el Padre tuvo que enviar a su Hijo Jesucristo. Si nosotros estamos bien, si tú estás bien, entonces, ¿qué hace Jesús muriendo en la cruz? Entonces, Pablo está construyendo su caso
Y como acabamos de leer en los primeros 4 versos, él ahora dirige sus argumentos en contra de un hombre que él describe aquí. Si te fijas en el verso 1, dice, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Entonces aquí no está hablando de un hombre en particular, como que con nombre y apellido, está hablando de un tipo de persona. Es este hombre quien quiera que juzga, quien quiera que juzga. Entonces, algo muy importante que es bueno como que ir definiendo antes de seguir avanzando, es que todos nosotros tenemos la capacidad de emitir juicios, de juzgar y de distinguir entre lo bueno y lo malo. Y eso es algo muy importante que tenemos que estar como que claros en eso. Toda persona, aunque no sea un cristiano, tiene la capacidad de distinguir a grandes rasgos entre lo bueno y lo malo. De hecho, Pablo nos va a hablar de eso en el verso 14 y 15, que básicamente es Dios ha puesto algo en el ser humano que se llama conciencia. Y en esto que conocemos como la conciencia, básicamente ahí está escrita la ley moral de Dios. Y cualquier persona en cualquier lugar del mundo, aunque nunca haya escuchado sobre Jesucristo y sobre su evangelio, conoce en su conciencia y tiene una capacidad para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, cuando él dice ahí, quien quiera tú que juzgas, Pablo no está diciendo que es malo juzgar. Porque o hemos oído o incluso nosotros hemos dicho de no, tú no me puedes juzgar, es malo juzgar. Entonces, bueno, ¿es bueno o es malo juzgar? Entonces, Jesús en Mateo 7 dice que no podemos juzgar como que el pecado en la vida de otros si primero no examino mi vida. Es cierto, él dice eso. Entonces, en lugar de primeramente enfocarme en encontrar lo que está malo en otros, debo de siempre mirar hacia mi propia vida. Pero si tú sigues leyendo en Mateo 7, Jesús habla ahí de hacer un juicio o un discernimiento entre lo que es verdadero y lo que es falso después. Y eso se va a lograr a través de discernir qué tipo de frutos da un árbol. Entonces, un mal árbol va a dar mal fruto, un buen árbol va a dar buenos frutos. Entonces, ¿cómo discernimos, cómo juzgamos entre algo que es bueno y malo? Por los frutos que produce. Entonces, la Biblia no nos prohíbe del todo juzgar. Lo que no tenemos que hacer nunca es ponernos en una posición como de jueces morales, donde básicamente emitimos y condenamos a las personas de acuerdo a nuestro propio estándar. Entonces, teniendo eso en claro, tenemos que volver acá y decir, bueno, quien quiera tú que juzgas, quien quiera tú que seas que juzgas al otro. ¿Qué es lo que está hablando Pablo acá? Es que tenemos todos una tendencia, y esa tendencia es básicamente a juzgar a nuestro prójimo moralmente. Vemos a alguien, vemos algo que está haciendo esa persona y rápidamente empezamos como que a juzgar lo que él está haciendo. Eso está mal por esto. Entonces empezamos básicamente a aplicar un estándar de él está viviendo no de acuerdo al estándar de lo que yo creo que es correcto. Entonces empiezo a hablar mal de él o de ella y empiezo a quejarme y empiezo a murmurar y a emitir juicios sobre esa persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que generalmente aplicamos un estándar a otros que no estamos dispuestos a aplicarnos a nosotros mismos. ¿Sí me explico? O sea, es eso que yo, o la manera o el criterio que estoy usando para juzgar a una persona, no lo aplico de la misma manera a mi propia vida. Si yo pusiera un examen difícil, se lo pongo lo más difícil a él, pero yo me sé la respuesta, entonces hago trampa para mí. Tenemos un criterio muy, muy diferente a cómo juzgamos a otros y cómo nos juzgamos a nosotros mismos. Con otros somos rigurosos, con otros somos estrictos, pero con nosotros somos blandos, somos imprecisos porque queremos favorecer nuestra causa. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando de esto? Es porque, si te acuerdas, si estuviste aquí el domingo pasado, Pablo habló de personas que hacían cosas derechamente como que muy antinaturales, muy antidios, muy inmorales.
Y es muy, muy fácil poder como que estar de la vereda del frente, de la banqueta del frente y empezar a apuntar con el dedo a mira lo feo que hacen esas personas. Mira todo lo malo que hacen, mira cómo ellos violan la ley de Dios. Y estar en una posición o ponernos en una posición donde nos consideramos como superiores moralmente a los demás. Y esa es una posición peligrosa. Y esa es la inconsistencia que Pablo está abordando en estos versículos. Entonces, nuestra tendencia sí es juzgar a otros, pero aplicamos otro estándar. No aplicamos el mismo estándar. Entonces, estamos de acuerdo en que lo que la gente practica en Romanos 1 está mal y que merecen ser condenados, pero nos cuesta mucho en que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que nosotros seamos condenados por el mismo estándar. Entonces, ellos son los feos, ellos son los que hacen las cosas que a Dios no le agrada, pero yo no soy tan malo. Yo sí hago cosas que quieren agradar a Dios. Entonces, cuando estoy haciendo eso, cuando me estoy poniendo como que en el banquillo del acusador, en juzgando lo que el otro está haciendo y lo que yo estoy haciendo bien y lo que el otro está haciendo mal, estoy en un lugar peligroso. Quiero que vayas conmigo al Evangelio de Lucas, por favor, capítulo 18, Lucas 18. A veces nuestro propio orgullo nos nubla la visión de nuestra propia realidad. Lucas 18, verso 19 al 14, no va a aparecer en pantalla, quiero que lo leas en tu propia Biblia, si tienes tu Biblia ahí en tu mano. Lucas 18, verso 9 al 14. Es la parábola del fariseo y el publicano y básicamente va así. Dice Lucas 18, verso 9, dijo también Jesús esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. Ahí está. Yo soy bueno y los demás son malos, entonces yo soy superior a los demás. Esta parábola va para todos nosotros que tenemos ese problema. Dice, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo puesto en pie oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. ¿Te das cuenta? Él está agradecido por lo malo que no hace, por lo malo que él no es. Dice, ahora también se siente orgulloso por lo bueno que sí hace. Verso 12. Yo ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, de pie a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten piedad de mí, pecador. Les digo, dice que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se engrandece será humillado, pero el que se humilla será engrandecido. Entonces aquí está un claro ejemplo, una muy buena ilustración de una persona que tiene esta actitud de considerarse superior porque confía en sus buenas obras y al mismo tiempo despreciar a los demás por los pecados que ellos practican. Entonces volvemos a Romanos y leemos Romanos 1 y quedamos como que escandalizados, decimos, fúchile a esa gente. Y nos consideramos como que superiores. Estamos en una posición de superioridad moral. O que estamos sentados al lado del fariseo. Somos él. Tenemos que cuidar nuestro corazón. Pablo dice aquí en el verso 2 de Romanos 2, sabemos que el juicio de Dios, dice, justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y el verso 3 dice, ¿y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo? Entonces Pablo está confrontando una incongruencia. Sí, a lo mejor tú puedes decir, yo no hago todo lo que hacen los de Romanos 1, pero hacemos a lo mejor varias de las cosas de las que están ahí, a lo mejor no con la misma intensidad, no con la misma frecuencia. Pero eso no significa que eso nos ponga en una categoría de, ok, somos buenas personas. Si uno le pregunta a una persona, ¿te consideras una buena persona? Es muy probable que el 99% de las personas te va a decir sí.
Porque cada quien tiene su propio estándar. Y no es tu maldad la que te tiene lejos de Dios, es tu autojusticia la que te tiene lejos de Dios. Es darte cuenta que realmente, claro, según mi estándar, yo me considero una buena persona y a lo mejor siempre me voy a considerar una buena persona porque siempre voy a buscar y voy a encontrar a alguien peor que yo con el cual compararme. Pero cuando realmente me comparo con el estándar que Dios pone, que es Jesús, estoy en serios problemas. En serios problemas estamos todos. Entonces, ponemos estándares y juzgamos ese estándar a otras personas y no lo usamos de la misma manera con nosotros. O sea, si nosotros pusiésemos y fuésemos tan estrictos con el estándar que le aplicamos a otros con nosotros mismos, no pasaríamos la prueba. Olvídate del estándar de Dios, ni siquiera nuestro propio estándar. Así somos de crueles, ¿eh? Así somos. Entonces, somos culpables porque juzgamos a otros por lo que hacen y no juzgamos el pecado en nuestra vida de la misma manera. Algo que siempre tenemos que tener presente es que mi pecado siempre se ve peor en la vida de otro. Siempre. Y es el mismo pecado. Mira la historia que ilustra esta verdad es buena, es 2 Samuel. Ve en tu Biblia, 2 Samuel, Antiguo Testamento, 2 Samuel capítulo 12. Conocemos la historia de David, el rey de Israel, el rey más famoso de Israel, y cómo siendo un hombre de Dios hizo cosas también reprochables y que trajeron como descrédito y vergüenza a Dios. Y como un día al estar, básicamente dice la Biblia, como de ocioso y no estar en la guerra como estaban el resto de los reyes peleando en las batallas, David estaba en la azotea de su palacio y vio a esta mujer que estaba bañando y básicamente cometió adulterio. Él la mandó a llamar y cometió adulterio y básicamente para encubrir su pecado mandó a que a su esposo, el esposo de Betsabé, lo mandaran al frente de la batalla para que muriese. Y como que tapar así, como que sanitizar su pecado, pensando de que nadie iba a darse cuenta. Los estudiosos dicen que David estuvo más o menos 1 año en silencio, donde él no confesó su pecado. Y él pensó, bueno, ya la libré, ¿no? Nadie sabe, yo soy el rey, yo muevo aquí las piezas y yo muevo el gobierno, así que yo voy a hacer lo que quiero. Y no. 2 Samuel 12, verso 1, dice, entonces el Señor envió a Natán, a David, y Natán vino a él y le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Esa es la parábola. ¿Cómo fue la reacción de David? Verso 5. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David, tú eres aquel hombre. Entonces tú dices, ay, mira lo que hizo David, y yo te puedo decir, tú eres como David, yo soy como David. Así somos. ¿Por qué? Porque nuestro pecado se ve más feo en la vida del que está al lado. ¿Por qué pasa eso? Porque el pecado tiene una capacidad de nublar la vista. Y nuestro orgullo, nuestra autojusticia, nos hace ver la realidad de una manera distorsionada en nuestra propia vida. Entonces somos culpables ante Dios. Realmente nadie puede tirar la piedra.
Entonces, claro, a lo mejor hasta este momento puedes seguir pensando en, ok, yo no soy tan malo como los de Romanos 1. Yo trato de esforzarme. Eso no quita nuestra culpabilidad. A lo mejor dices, no lo hago con la intensidad o la frecuencia de lo que lo hacen los de Romanos 1, pero lo sigo haciendo. Y eso me hace responsable ante Dios. Si una persona al leer esto sigue pensando, los de allá son los que necesitan a Dios, yo estoy bien como estoy, es un mal lugar para estar, si estás así. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo está hablando de algo que nos anticipó en el capítulo 1, del juicio de Dios, de la ira de Dios. Dios es un Dios justo, por lo tanto Dios es un Dios que va a actuar en su justicia, porque Dios no tolera el pecado. ¿Y cómo va a ser el juicio, o cómo es el juicio de Dios? En el verso 2 dice que el juicio de Dios a los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios es veraz, que Él va, dice, a juzgar justamente los que practican tales cosas. Entonces, algo que tenemos que recordar todos los días es que nuestra vida está delante de los ojos de Dios. Dios ve nuestra vida. Entonces, Pablo dice aquí en el verso 1 que no tengo ninguna excusa por lo que he hecho. No hay ninguna excusa. El verso 3 dice que yo hago realmente también lo que hacen todos los demás. Entonces soy culpable. Entonces, cuando dice que Dios justamente juzga, o el juicio de Dios es justo, está hablando básicamente que Dios siempre nos va a dar conforme a lo que hemos hecho. Nunca se le pasa la mano a Dios. Siempre Él actúa en base a lo que sucedió. Eso es el justo juicio o el veraz juicio de Dios. El verso 3 también dice algo muy importante, que dice, ¿y piensas esto, hombre? Tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? El juicio de Dios, Pablo está diciendo ahí que es inevitable. Es algo que viene en el camino. Entonces, otra vez, esto este era nuestro estándar o nuestra posición antes de venir a Cristo. Por eso, esa persona que te habló de Jesús fue un regalo de Dios para tu vida y para la mía, porque nuestro diagnóstico era espantoso, era malo. Cuando tú dijiste, sí, yo quiero creer en Jesús, a veces ni sabías todo lo que implicaba de lo que Dios te está rescatando. Pero evidentemente está este factor de que Dios es amoroso, que Dios es bueno, pero también Dios es justo y Él juzga. Y es inevitable que eso suceda. Ahora, el verso 4 dice algo también muy importante. Dice, o tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. Aquí habla de tres cosas donde vemos que Dios es rico. Es su bondad, su tolerancia y su paciencia. Pero a veces como que interpretamos mal la paciencia de Dios. A veces pensamos que la paciencia de Dios es la aprobación de Dios a lo que estoy haciendo. Decimos, ay, híjole, a ver, creo que esto no estuve bien, pero lo voy a seguir haciendo. Entonces, tu conciencia está como que acusándote de que eso que estás haciendo no está bien, pero lo sigues haciendo. ¿Y por qué lo sigues haciendo? Porque dices, no hubo ninguna consecuencia. Entonces, pues a lo mejor Dios no está interesado o no está tan mal, o incluso Dios está probando lo que estoy haciendo. Entonces malinterpretamos lo que está sucediendo y no entendemos cómo Dios opera y cómo Dios funciona. A veces pensamos que es como que Dios no hace nada y eso es luz verde para que sigas en lo que estoy. Y no es así. Mira lo que escribió el salmista, el Salmo 10, verso 11. Dice, el impío dice en su corazón, Dios se ha olvidado, ha escondido su rostro, nunca verá nada. O sea, Dios está en otra parte, no está interesado, yo puedo seguir haciendo lo que quiero, total, Él no está mirando lo que yo estoy haciendo. Es así, dice
dice el impío en su corazón. Es lo que dice acá, es cómo interpretas el silencio de Dios en ciertas ocasiones. ¿Es su aprobación a lo malo que yo estoy haciendo o que alguien está haciendo? No es su aprobación, es su paciencia. Entonces, Dios está siendo paciente y nos está dando tiempo y nos está dando espacio para arrepentirnos, básicamente, para arrepentirnos. Salomón en Eclesiastés 8, 11 y 12 escribió: porque la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida. El corazón de los hijos de los hombres están en ellos entregado enteramente a hacer el mal. Aunque el pecador haga el mal 100 veces y alargue su vida, dice, con todo yo sé que les irá bien a los que temen a Dios, a los que temen ante su presencia. Pero muy interesante, dice, el pecador puede hacer el mal 100 veces, incluso alargar su vida. Tú dices, de repente hay cosas, hay personas que tú sabes que están en algo que no deben y es la maldad misma, ¿no? Y no les pasa nada, parece que al contrario les va mejor. Y como que no hay nada aparente de como que Dios está ejecutando su justicia, ni siquiera la justicia humana. Entonces dice, bueno, entonces ¿será que eso es la aprobación? Eso es lo bueno. O te puedes deprimir como el salmista se deprimió. Lee el Salmo 73. Cuando vio que el malo progresaba y empieza a quejarse con Dios, hace su berrinche con el Señor. Yo que me porto bien y mira cómo me va. Y dice, hasta que me acordé cuál era el final de ellos. ¿Dónde van a terminar ellos? ¿Dónde voy a terminar yo? Que recapacitó. Pero a lo que voy es, a veces no ver las consecuencias, las mal interpretamos como la aprobación de Dios, y no es la aprobación de Dios, es la paciencia de Dios. Dios es paciente, no juzga inmediatamente algo. ¿Por qué? Porque nos está dando tiempo para cambiar. Tiempo para cambiar. Entonces, yo pongo siempre este ejemplo porque batallo con las señales de tránsito. ¿Te pasas un semáforo en rojo? A lo mejor no hay ninguna consecuencia la primera vez. Y dices, voy a la siguiente y te pasas otra vez el semáforo en rojo. Nada me pasó. Entonces empieza a decir, bueno, estoy violando algo y no hay ninguna consecuencia. Tu conciencia, tu mente empieza como que a cauterizarse y empiezas a hacerlo siempre. Pero va a llegar un semáforo donde te lo vas a pasar y alguien te va a chocar. Y vas a terminar destruido. ¿Por qué? Porque hice la conexión en mi mente hice un mal movimiento, pequé y no hubo una consecuencia inmediata, entonces lo puedo seguir haciendo. Y no, Dios no mandó la consecuencia inmediata en tu vida porque te ama. Y porque está aguantando algo para darte chance a ti y a mí y espacio y tiempo para cambiar. No es para seguir en mi necedad. Entonces Pablo dice, Dios es paciente, ¿ok? Dios es justo y hay una cosa como la ira de Dios, pero Dios es paciente y es su paciencia la que nos debe de llevar a cambiar. Pero Dios es justo y va a juzgar. Versos 5 al 11. Pero por causa de su terquedad y de su corazón no arrepentido. Aquí está la razón por la cual ignoramos la bondad de Dios. Dice, ¿por qué? Por tu terquedad, la mía, la tuya, y tu corazón no arrepentido. Dice, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Entonces, Pablo sigue hablando de esto del juicio de Dios y que realmente todos somos culpables. No hay manera de zafarnos.
Aún y que a lo mejor no pecamos con la intensidad y la frecuencia de los de Romanos 1, eso no significa que no somos culpables. Y que hay una tal cosa como el juicio de Dios, y que cuando una persona está rechazando sistemáticamente la bondad de Dios para venir al arrepentimiento, lo que está ocurriendo, dice Pablo, es que se está acumulando la ira de Dios en contra de su vida. Es como un globo que se va inflando. De repente ya va a explotar y va a ser tarde. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro aquí? Que no es bueno rechazar y postergar y patear para adelante. Necesitamos tomar decisiones ahora. Si tú no eres un cristiano, no puedes seguir postergando la invitación que Dios te hace para venir a Él. El día de salvación, siempre la Biblia lo pone en el tiempo presente, es hoy. No es mañana, no es la próxima semana. Pero aquí Pablo nos dice algo muy importante, y es que Dios va a juzgar, que Él va a pagar. Fíjate el verso 6, dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces Dios va a juzgar a todo ser humano. Lee Apocalipsis 20. No es el único lugar que se habla sobre eso, pero es un buen lugar para leer. ¿Qué principios va a ocupar Dios para juzgar? Bueno, aquí dice el verso 6 que Él va a pagarle a cada uno conforme a sus obras. Entonces, aquí ¿dónde está el peligro? Una persona puede decir, ok, yo voy a hacer buenas obras, porque si Dios me va a pagar por mis obras, tienen que ser buenas obras para poder recibir algo bueno de Dios. Y es ahí donde está una piedra de tope, nos topamos contra la pared. Porque pensamos que esto es como que motivarnos a hacer buenas obras para que Dios nos pague lo bueno. Pero no es la razón o la intención con la cual Pablo lo está usando. Dios nos va a pagar conforme a nuestras obras, y nuestras obras no son buenas, son malas. Martín Lutero decía, tu hermano necesita tus buenas obras, no Dios. Entonces, las buenas obras son importantes, pero no son la manera a través de la cual obtenemos la salvación que Dios nos quiere dar. Porque la salvación que Dios nos da es inalcanzable por nuestras buenas obras. No podemos pagar con buenas obras la salvación que Dios nos da. Acuérdate, el estándar que Dios pide es perfección, es como Jesús. Y por más que yo intente esforzarme en ser una buena persona de aquí en adelante, nunca lo voy a poder ser, y tampoco va a borrar lo que yo hice en mi pasado. Estoy descalificado. Y si sigo pensando, no, es que yo no soy tan malo como la gente de Romanos 1, no importa. No cumplo con el estándar de Dios, entonces debo de dejar de mirar y apuntar a otros y comenzar a ver qué voy a hacer con mi vida, qué voy a hacer con el pecado que hay en mi vida. Pero la salvación es un regalo que Dios nos da. Es por gracia mediante la fe. Y eso es para el judío, dice, y tanto para el gentil también. El judío y el gentil es los que no son judíos. Básicamente esa es la categoría. O sea, todas las personas van a ser salvas de la misma manera. Es por gracia mediante la fe. Quiero darte y leerte algunos versículos para reforzar esta verdad que nunca debemos de olvidar, que la salvación no es algo que compramos porque nos portamos bien. Efesios 2:8, Pablo escribe, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino es un don de Dios. La salvación es un regalo, eso quiere decir don. Y es un regalo que recibimos por su gracia. Y lo apropiamos, lo hacemos nuestro mediante la fe. Confiar en eso. Romanos 11:6. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Y parece un trabalenguas, pero no lo es. Tú tienes un trabajo o tú tienes tu negocio, tú haces algo, tú prestas un servicio y tú esperas que te paguen por lo que tú estás haciendo. Esa es una relación comercial. Tú ofreces algo, pagas y obtienes algo. Y a veces pensamos que nuestra relación con Dios es una transacción comercial entre Él y nosotros. Entonces, Dios
tiene esta salvación disponible, entonces yo tengo que esforzarme y yo voy a pagarle a Él esto con mis buenas obras. El problema es que ningún trabajo te va a dar para poder llegar al precio de lo que cuesta la salvación. Entonces no puedo pagar eso, no puedo pagar eso. Entonces tiene que haber otra manera y Dios decide darnos un regalo, pero para hacerlo nuestro tenemos que confiar y aceptarlo por fe. Entonces eso es lo que está diciendo Pablo. Hay muchas personas que quieren relacionarse con Dios con una relación, como una transacción comercial. Mis buenas obras a cambio de mi salvación. Entonces, tú tienes que darme la entrada al cielo, Dios, porque yo me porté bien. El problema es que no hemos llegado al estándar de Jesús. Jesús dijo que teníamos que ser santos como Él era santo. ¿Ok? Hacer siempre lo moralmente correcto todos los días de tu vida, en acción, en actitud, en motivación, en todo eso. Entonces, estamos en problemas. Ese es todo el punto de Pablo, estamos en problemas. Entonces, la salvación tiene que venir de otra manera. Tito 3:5, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ahí está claramente. ¿Cómo nos salva Dios? No por las obras de justicia que nosotros hagamos, sino conforme a su misericordia. Porque Él es bueno. Y porque Él quiso salvarte. Y porque Él quiso ofrecerte la salvación. Y si tú lo aceptas por fe y confías en Él, Él te lo regala. Es tuyo. O sea, yo siempre pienso en esto. Es cuando alguien te hace un regalo así bueno, ¿cómo se sentiría esa persona si tú dices, no, deja aquí saco mi cartera y ahorita te pago lo que te costó? O sea, ¿qué le estamos diciendo a esa persona? Lo estamos insultando. Esos son nuestros intentos de comprar la salvación con nuestras buenas obras. No estamos halagando a Dios, lo estamos insultando. La salvación es un regalo que Él nos da porque Él nos ama. Ahora, eso no quiere decir que las obras no entran en la ecuación. Las obras son un resultado de la salvación, son un resultado de una persona que ha conocido a Jesús y que ha nacido de nuevo. Nunca, y esto quiero dejarlo muy claro, siempre que lo digo, porque el ser cristiano no significa que ya nunca más voy a pecar, ¿ok? No significa eso. No significa que mágicamente en la práctica soy un santo en la práctica, de todas mis acciones a partir de ahora ya están libres de pecado. No es eso. Vamos a seguir pecando. ¿Necesitamos seguir creciendo en santidad? Sí. ¿Nos seguimos pareciendo a Jesús? Sí. ¿Tenemos tropezones? Claro que sí. Pero es claro que una persona que se ha encontrado con Jesús de verdad, su vida va a comenzar a cambiar. ¿Okay? ¿Cómo juzgamos un árbol? Por los frutos. Y Dios va a producir frutos en mi vida si yo estoy pegado al árbol, que es Él. Pero siempre es un resultado de no una manera de obtener la salvación. La salvación es por gracia. Y todas estas cosas que dice aquí Pablo tienen que ver con eso. Verso 12 al 16 para ir cerrando. Dice, pero todos los que han pecado sin ley, dice, sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. El día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús.
una clarificación. Pablo no está hablando que estos son los términos en los cuales nosotros los cristianos vamos a ser juzgados. Pablo no está hablando de cristianos aquí. Pablo está hablando del pecador, del que se cree bueno y que juzga a otro, pero él comete los mismos pecados en su corazón. De esas personas está hablando Pablo acá. Entonces, lo primero que dice aquí Pablo es que el juicio de Dios es imparcial. En el verso 11, él decía, porque en Dios no hay acepción de personas. No hay acepción de personas. ¿Qué quiere decir eso? De que Dios es imparcial. Y Dios va a tratar a las personas de acuerdo a cómo pecaron respecto al nivel de revelación que tuvieron sobre Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Es que Dios nos hace responsable a cada uno de nosotros por el nivel de verdad que conocemos. Y Dios nos va a juzgar en base a eso, en base al nivel de verdad o de revelación sobre las cosas de Dios que cada quien tenga. Pero esto es pensando y hablando a la gente que no conoce a Cristo, ¿ok? No está hablando de los cristianos. Está hablando de nuestra vida antes de Cristo o tu vida ahora si tú no tienes a Cristo hoy. Entonces Dios es imparcial y trata a las personas de acuerdo a cómo pecaron en contra de la revelación que tenían sobre la verdad. Somos responsables ante lo que sabemos de Dios, ante lo que Dios nos ha revelado. Y eso es muy importante saber. Acompáñame rápido a Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, el primer libro del Nuevo Testamento. Ve hacia tu derecha de Romanos. Mateo capítulo 11. Vamos a leer desde los versos 20 al 24. Son palabras de Jesús. Y dice así, Mateo 11, 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a reprender, dice, a las ciudades en las cuales había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, dice Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en ustedes se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y es que Capernaum, la base de operaciones de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo ahí? Es el mismo principio. Es que somos responsables por el nivel de verdad que hemos oído. Y esa es la manera en la que Dios demuestra ser así imparcial. Somos juzgados y las personas serán juzgadas de acuerdo al nivel de revelación que hayan tenido de Dios. En la próxima sesión en Romanos, volviendo a Romanos 2, vamos a ver que Pablo todavía no termina con esta etapa de condenación que es no muy agradable, ¿verdad? Pero ya va a llegar al último hombre que es el religioso, habla del judío. Y el religioso también es culpable. Ahora, había una diferencia entre un judío y un no judío. Y Dios, dice Pablo, va a juzgarlos a cada quien de acuerdo a lo que cada uno de ellos sabía sobre Dios. El judío tenía la ley de Dios. Dios les dio una ley donde él claramente mostró cuál era el estándar moral que Dios pedía y demandaba. Entonces el judío va a ser juzgado, el judío que no se arrepiente y no viene a Jesús va a ser juzgado por la misma ley que Dios le dio. Pero el que no es judío, el que no conoce la ley de Dios, ¿cómo lo va a juzgar Dios? ¿Cuál es el criterio que va a usar para ser imparcial? Su conciencia. Su conciencia. Por eso Pablo habla de la conciencia, que la ley de Dios está escrita en sus corazones.
Entonces, el que nunca ha oído de Jesús, el que nunca ha oído al Evangelio, sigue teniendo la ley de Dios escrita en su conciencia, en su corazón. Esa persona que nunca ha oído a lo mejor de Dios tiene la creación, Romanos 1, que habla claramente de que hay un Dios. Sí, a lo mejor con la creación no puedes llegar a pensar directamente y automáticamente en Jesús, pero sí sabes que hay un creador y hay un orden natural de las cosas. Pero sobre todo este factor de la conciencia es el criterio a través del cual Dios se muestra imparcial. Y dices, yo no sabía eso, ok, yo no te voy a juzgar por lo que tú no sabías, te voy a juzgar por lo que sí sabías. Y tú y cada ser humano que existe en la faz de esta tierra, aunque no conozca a Jesús, tiene una conciencia en su corazón. Es la ley moral de Dios ahí. Y sabemos cuando estamos haciendo algo que no debemos, que eso está mal. Y sabemos, y nuestra conciencia nos va, como dice, a aprobar en lo que hacemos bueno o nos va a condenar en lo malo que hacemos. Ahora, nosotros los cristianos tenemos ahora el Espíritu Santo que nos guía y nos convence, ¿verdad? Pero el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha nacido de nuevo, tiene aún así su conciencia. Y la ley de Dios está ahí, y ese es el criterio que Pablo dice que Dios va a juzgar a las personas. Y en el cual Él es imparcial. Dios es justo. Dios es recto. Nunca va a ser algo que va en contra de su justicia, en contra de su bondad, en contra de lo que Él es, de su carácter. Entonces, tenemos que pensar en esto para cerrar. Que Dios nos libre a los que ya somos creyentes de tener esta actitud del fariseo de Lucas, que es una probabilidad muy alta que podamos terminar ahí. Cuando tú viniste a la fe un día como un nuevo creyente, te explicaron el Evangelio y es muy probable que hayas entendido la gracia de Dios, que la salvación que se te estaba dando no lo merecías. Pero a veces cuando va pasando el tiempo, como cristianos, podemos empezar a transformarnos, a tener un poco la actitud del fariseo de Lucas. Porque empezamos a ver a los demás y lo que esta sociedad está haciendo y tener esta actitud como de superioridad moral. Y eso está mal. Tenemos que cuidarnos del orgullo de nuestro corazón. La única razón por la cual tú y yo somos salvos no es porque somos superiores moralmente, es porque también recibimos un regalo que no merecíamos, que era la salvación. Entonces, tú dices, a lo mejor yo no soy tan malo como los de Romanos 1, y no lo hago tan frecuente y tan grave como ellos, está bien, pero sigues siendo culpable bajo el estándar de Dios. Ese es el estándar por el cual vamos a ser medidos. Y como dije hace un rato, olvídate el estándar de Dios. Ni siquiera tú y yo hemos vivido bajo nuestro propio estándar. Le hemos exigido cosas a nuestras esposas o esposos o hijos que nosotros no hemos cumplido. Le exigimos cosas a nuestros trabajadores que nosotros no estamos dispuestos tampoco a hacer. Ninguno de nosotros ha vivido ni siquiera bajo nuestro propio estándar. Estamos en problemas con Dios. Entonces, o seguimos por ese camino que no es bueno, o tomamos este camino que se abrió, que es la salvación por gracia mediante la fe. Entonces, estamos jugando ajedrez con Dios y Dios nos está haciendo jaque mate por todos lados. No, tienes que bajar tu ficha y decir, perdí, me rindo. O puedes seguir moviendo tus fichas, pero perdiste igual.